menos ahora este trimestre. Sí, No, no hemos. Ujú. está Sí, sí, decir. previsto en el programa, sí. Bueno, muy De, buenas de- tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 13 de agosto. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan en la plataforma de Facebook y en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 37 años, la Sociedad Geográfica de Lima lleva realizando este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Esta ha sido fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres. Para nuestra institución es un placer y es una gratificación tener la responsabilidad de contar con diferentes oyentes a lo largo del territorio peruano, entre ellos ciudadanos, estudiantes, técnicos y profesionales, quienes día a día se enfrentan a un reto diferente de construir una sociedad mejor. El núcleo de la temática para este año ha sido denominada Frontera, Territorio de Desarrollo e Integración, para lo cual el día de hoy nos volvemos a reunir con nuevos ponentes y tocando unos nuevos temas. Y bueno, voy a dar el pase al magíster Javier Locio para dar las palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias, Betsabe. Buenas tardes con todos. Seguimos con la dinámica de frontera. En este caso vamos nuevamente a tocar el tema de las cuencas transfronterizas. Ya la semana anterior estuvimos también abordando esta problemática. Como mencionábamos, las cuencas son espacios donde es muy oportuno este enfoque de gobernanza transfronteriza, ¿no? Dado que tiene recursos que comparten dos o más países, pero que también tiene sociedades, culturas que están interrelacionadas entre sí, que dependen, digamos, de este recurso, de los recursos que están presentes en las cuencas transfronterizas, ¿no? Entonces, resultan espacios muy importantes para ser abordados desde la lógica de la gobernanza transfronteriza, pero que representan también una serie de retos para ello, ¿no? Entonces, esperamos que en las exposiciones que tenemos el día de hoy con Pedro y con María Sofía nos den mayores luces y ejemplos y planteen, digamos, justamente estos retos del manejo de cuencas, que como sabemos en el caso del Perú, con todos los países vecinos tenemos estas cuencas transfronterizas, ¿no? Ya sean a nivel de ríos, como puede ser en la frontera Perú-Colombia, en la frontera Perú-Ecuador, en la frontera Perú-Brasil, inclusive en el caso del Perú-Brasil tenemos cuencas que nacen en territorio peruano y que terminan en territorio brasileño, ¿no? Eh, que representan, digamos, todo un reto en términos de accesibilidad, de presencia del Estado en esas cuencas. Pero así como tenemos las cuencas fluviales, también tenemos las cuencas lacustres, la gran cuenca del Titicaca que ocupa buena parte de la frontera con Bolivia, y tenemos también las cuencas, también en el caso de la frontera con Chile, que tienen además sus propias características por estar dentro de un área bastante árida, ¿no? Bastante árida. Entonces, vamos adelante con las presentaciones de Pedro y María Sofía, que como digo, nos darán mayores luces de cómo abordar la temática de las cuencas transfronterizas, ¿no? Muchas gracias y adelante, Betsabe. Muchísimas gracias al magíster Javier Locio por las palabras de bienvenida. A continuación, vamos a dar el pase a nuestro primer ponente. Él es Pedro Tipula, geógrafo e investigador, especialista en sistemas de información geográfica, coordinador del proyecto Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú, y contribuye también con el estudio y publicaciones relacionadas a pueblos indígenas, presiones y amenazas en paisajes de la Amazonía andina, incluyendo la red amazónica RAIZ. Es magíster en Gestión y Ordenamiento Territorial, docente en la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Privada del Norte y la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Muy buenas tardes, Pedro Tipula. Un placer tenerlo en este espacio. Usted tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes con todos. Gracias, pues, Xavier, por la introducción. También a saludar a todos los presentes. Creo que Javier ha dado una muy buena introducción
exponiendo el tema fundamental que nos conlleva hoy en día hablar sobre el tema de cuencas transfronterizas, la gobernanza. Ese es un término muy importante en la cual muy poco se ha hecho, se ha avanzado. Creo que lo que se ha avanzado no ha sido mucho, digamos, en la hora de hacer las cosas prácticas. Hay las buenas voluntades de poder hacerlo, de querer hacer algo, pero sin embargo, creo que es insuficiente hasta el momento. La temática que hoy día quiero compartir con ustedes es una iniciativa que viene desde lo local, nacional, pero va más allá, ¿no? Que es algo más transfronterizo. Y justamente tendríamos que ver en este caso con la cuenca amazónica, ¿no? Que es un trabajo colaborativo que se viene realizando con varias instituciones de todos los países que conforman la cuenca amazónica. La temática estará enfocada en la Amazonía con la finalidad de contribuir con información para conservar, no proteger este espacio amazónico de alta biodiversidad biológica y cultural, ¿no? De lo cultural muy poco también se sabe. Sin embargo, es digamos, es un elemento, una temática importante que tenemos que ponerlo y tenerlo en cuenta justamente para el tema de la gobernanza que tanto comentó Javier, ¿no? Pero esta misma espacio amazónico de alta diversidad biológica y cultural también está fuertemente presionado. En estos últimos años, peor aún, ¿no? Creo que la presión por los recursos que hay en estos espacios ha sido de manera, digamos, dramática en proceso de querer explotar estos recursos, tanto legales como ilegales. Legales conociéndose como las concesiones o las autorizaciones que se dan desde los gobiernos. Además, a través de esta presentación queremos contribuir, ¿no? El Instituto del Bien Común, donde nosotros trabajamos, yo trabajo, es parte y es miembro de una red amazónica que se llama la RAIZ, que voy a comentar un poco posteriormente, que tiene por finalidad brindar información para que se pueda tomar mejores decisiones sobre este espacio amazónico, ¿no? Buscamos construir una visión integral de la Amazonía que vincule lo colectivo de los derechos de los pueblos indígenas con la valorización, la protección de la biodiversidad, que consideramos que es necesario para consolidar, por ejemplo, una unidad territorial transfronteriza como son las áreas naturales protegidas, ¿no? Avanzar en términos de prácticas de uso sostenible del bosque y sus recursos. Esta iniciativa, esta experiencia que quiero compartir con ustedes, busca ver la Amazonía como algo integral. No podemos, no podemos seguir mirando la Amazonía como algo fraccionado, algo sectorial, algo aislado, ¿no? Entonces la idea es promover y abordar iniciativas regionales, nacionales, transfronterizos de todos estos países y generar pues toda una cantidad de información que nos permita ver la realidad de esta Amazonía y qué cosas podemos hacer de acá en adelante. Voy a poner en presentación, creo esto para continuar. A ver. Está, no sé, me comentan si está en pantalla completa, por favor. Ahora creo que sí, ¿no? Ya. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, como les comentaba, vamos a tener esta temática de una presentación de mirar la cuenca amazónica de una manera más integral, ¿no? Entonces, nosotros partimos de uno de los elementos importantísimos que tiene. ¿Y cuáles son estos elementos o actores claves en temas de la Amazonía? Tienen que ver los pueblos indígenas y originarios y sus tierras comunales, ¿no? Y aquí el gran proyecto que como Instituto Boliviano en la institución donde yo trabajo, partimos de hacer visible lo invisible. Hasta hace poco, una década atrás, no había información sobre comunidades, no había información sobre pueblos indígenas, ¿no? Era muy escasa esa información, muchas veces restrictivas, ¿no? Sin embargo, con el trabajo que hemos venido realizando ya por más de 20 años, hemos podido hacer la recopilación de toda la información en campo, de definir, identificar y georreferenciar
todos los territorios comunales que existen en el país. Nosotros estamos hablando de alrededor de 10.000 comunidades que existen en la Amazonía y en todo el Perú. Hablando de Amazonía, tenemos que hablar dos figuras legales, ¿no? Comunidades nativas y en la zona andina y en la zona de costa, comunidades campesinas. Esas son las figuras legales que tenemos cuando hablamos de pueblos indígenas, ¿no? Pero la gran pregunta que nos llevaba a hacer este trabajo nacional es, ¿quiénes son primeramente? ¿Dónde están? ¿Cuántos son estas comunidades? Invisibles, por cierto, para muchas instituciones de gobierno. ¿Será que son muy pocos? ¿O quizás serán que ocupan áreas muy pequeñas que no se les ve? ¿O estarán en lugares muy remotos? Entonces nosotros empezamos a tratar de responder estas preguntas, ¿no? Pero ninguna de estas preguntas, ¿no? Han podido ser respondidas por el gobierno y lo hemos tenido que hacer nosotros. Solo con decirte un ejemplo muy pequeñito. No son muy lejanas porque la región de Lima, por ejemplo, después de haber hecho todo un trabajo de investigación, de recopilación de información, podemos decir que el 75% de toda la región está en manos de comunidades, ¿no? Entonces no es que sean muy pocos, no es que vivan en lugares muy remotos, ¿no? Simplemente que hay digamos, falta de información en relación a esta temática de pueblos indígenas. Entonces, cuando hablamos de pueblos indígenas, estamos refiriendo para Perú en comunidades nativas, comunidades campesinas y reservas indígenas. Reservas indígenas son aquellas poblaciones en aislamiento voluntario que aún existen. Pocos creen, y muchos de instituciones de gobierno ya no creen la existencia de estas poblaciones de aislamiento. Por el avance de la tecnología, eso es imposible para ellos. Sin embargo, sí existe. Entonces partimos nosotros de decir cuál Amazonía vamos a trabajar primero, ¿no? Cuando hablamos de Perú, hay tres diferentes niveles de poder mirar la Amazonía. La Amazonía biogeográfica, la Amazonía bajo el enfoque de cuenca o la Amazonía de límites político-administrativos, ¿no? La mejor opción o la mejor unidad de análisis que nosotros hemos determinado y identificado es trabajarlo a nivel de cuenca, porque no es posible que los grandes ríos que tiene la Amazonía esté alejado, ¿no? De donde nacen estos ríos. Definitivamente los glaciares dan origen a los grandes lagos altoandinos, estas a su vez son tributarios importantes de los grandes ríos amazónicos, ¿no? Y lo que hemos podido recuperar e identificar es que el territorio de la cuenca amazónica, el 50%, un poco más del 50% está en manos de comunidades nativas, campesinas y de reservas indígenas para pueblos en aislamiento. Y esto es importante porque nos permite ver los actores que tenemos en esta parte de la Amazonía. Y aquí viene lo importante, porque no podemos tratar la Amazonía como algo aislado, viéndolo de una mirada más nacional como es Perú. Teníamos que tener un enfoque más global, integral, y es aquí donde nace la red RAICE, ¿no? Es una red amazónica de información socioambiental georreferenciada, es un consorcio de organizaciones de la sociedad civil de los países amazónicos orientados a la sostenibilidad ambiental de la Amazonía, ¿no? Ustedes acá pueden ver el mapa y con las instituciones que conforman actualmente la red RAICE. Antiguamente todo esto tenía una dinámica constante. En algunos países había hasta 3 instituciones en algún momento que generaban y colaboraban con este trabajo, ¿no? De la RAE, ¿no? Pero hoy en día existe mínimamente una institución. Para Perú somos nosotros el Instituto del Bien Común, que somos parte de esta red RAICE, que buscamos ¿qué cosa? Visualizar la Amazonía como un todo, superar esa visión fragmentada que tenemos, generamos y queremos seguir generando información y difundir estos conocimientos a través de datos e informaciones socioambientales, geoespaciales de la Amazonía, ¿no? Pero como somos tantos países, existen también informaciones dispersas, desactualizadas, con diferentes temporalidades. Entonces hemos tenido que superar todos esos
digamos, desventajas en temas de información a través de protocolos que no ha sido fácil desarrollar, no se puede desarrollar de un momento a otro. Son protocolos que se han ido desarrollando por 1 o 2 años para poder tener una gran base de datos que nos permita visibilizar y reflejar y ver la Amazonía como un todo, ¿no? Y aquí ha habido acuerdos políticos, ¿no? De cómo manejar la información que uno va a proporcionar, ¿no? Ha habido acuerdos operativos de cuál es la persona, proyecto o programa que se va a encargar de generar este tipo de información y cómo se va a organizar la información, y los acuerdos técnicos de cómo es que vamos a compartir la información. Hay algunos países que trabajan con software libre, otros trabajamos con software comerciales, ¿no? ¿Cómo es que vamos a integrar toda esta cantidad inmensa de información que vamos a generar? Entonces ha habido todo un trabajo técnico aquí que nos ha permitido construir esta gran base de datos que hoy en día se monitorea, se actualiza 2 veces al año, ¿no? De información que voy a mostrar a continuación, cuál es la información que vamos generando. Una de las cosas que quizá me permite rápidamente es que hemos tratado a través de estos protocolos que la información que se comparta y se maneje, se trabaja hoy en día es a través de un feature class, que es un database de software comercial. Esto ha permitido que todos los países tengan las mismas capacidades y estemos en las mismas condiciones de trabajar con un software y que cuente con una infraestructura para ello. Otro de los temas es acordar cuál es el sistema de coordenadas que vamos a usar. Nosotros hemos decidido usar el CIRGA 2000, que es, digamos, un elemento de proyección que nos ha permitido trabajar para no tener mucha variación en cuando se juntan todas estas datas, ¿no? La estructura de la base de datos no solo es tener la data como tal, sino saber qué información hay detrás de ese dato. Entonces nosotros hemos establecido a través de protocolos cuáles son los campos mínimos que debe tener cada tipo de información para poder hacer un análisis y generar nuevos conocimientos, ¿no? Hemos tenido que desarrollar capacidades, como yo les he comentado, y tener también una necesidad de equiparle en software y hardware para que todos los instituciones miembros podamos generar la misma información, con la misma temporalidad, con la misma metodología, con las mismas capacidades, etcétera, etcétera. Tener esa gran base de datos, ¿no? Entonces acá viene la gran pregunta inicial que nos hicimos con la red RAI. ¿Qué Amazonía vamos a trabajar? ¿Cuál es nuestra unidad de análisis? La primera opción era la cuenca amazónica, como ustedes han visto aquí. Esa es la cuenca amazónica, que nos pareció la mejor unidad de trabajo que nosotros podemos hacer, ¿no? Sin embargo, hay otros, esta unidad de análisis queda y excluye a todos los bosques que hay en Surinam, ¿no? Guyana Francesa, parte de Venezuela. Entonces nos quedaba, era bueno para algunos países como Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, sin embargo, ya no incluía a los otros países que tenían bosque. Entonces empezamos a trabajar y analizar y tener esta unidad de análisis biogeográfico, ¿no? Aquí sí, ustedes se dan cuenta que comprenden todos estos países, Surinam, Guyana Francesa, etcétera, comprendía ya todo ese tipo de bosques. Sin embargo, la cuenca cabeceras, acá donde están los glaciares, donde nacen los grandes ríos, los tributarios que alimentan al gran río Amazonas, quedaban excluidos en esta unidad territorial, ¿no? Pero también había una tercera, que eran los límites político-administrativos, que eran los límites oficiales para Brasil, y esta información tenía que ser considerada dentro de él. Entonces lo que nosotros hicimos es incluir y hacer un merge, una fusión de todas estas 3 unidades de análisis, ¿no? Y lo que nos dio este resultado. Este es el límite RAIS que trabaja toda el análisis que nosotros incluye cabecera de cuencas, ¿no? Incluye la parte del límite político-administrativo de Brasil y incluye los bosques a través de la unidad biogeográfica amazónica. Es un área de 847 millones de hectáreas que comprende esta unidad de análisis. Es como el 47% de toda la superficie de Sudamérica, ¿no? Dentro de ella se ha podido determinar que 619 millones de hectáreas de bosques que contiene esta área de análisis
y el 70% de la Amazonía es bosque estable, ¿no? El 70% de la Amazonía. Bosque estable entendido que no ha sufrido aún ningún proceso de intervención, ¿no? En esta unidad de análisis. Entonces, ¿qué es lo que ha trabajado la RAIZ? Lo primero que empezó a trabajar la RAIZ es definir las temáticas. Uno, la unidad de territorios indígenas. Queríamos, así como en el Perú, queríamos hacer visibles a los territorios, a los pueblos indígenas y cuáles eran sus territorios. En todos estos países de la cuenca amazónica, de la unidad de análisis, de todos los países, que son 9, también había esa misma problemática. No había información o había información muy parcializada. Entonces, lo que se hizo como primer trabajo era construir y tener esa gran visión de cuáles son los territorios indígenas. No solo había en Perú, había en Brasil, hay en Ecuador, hay en Colombia, pero todos están dispersos. La idea era tenerlo y mirarlo como una gran unidad. Luego de ello, fuimos con la otra unidad, que son áreas naturales protegidas. Pero estas unidades de áreas naturales protegidas también estaban presionados porque hay muchos recursos entre el territorio de áreas naturales protegidas y en los territorios indígenas, y ahí empezamos a visualizar y a cartografiar y a generar información sobre presiones y amenazas. Entendido como presiones todas aquellas actividades que están en curso, ¿no? Por ejemplo, la explotación de petróleo, la extracción de minerales, etcétera, etcétera. Y las amenazas son aquellas actividades potenciales, o sea, aquellos que van a ser, por ejemplo, los lotes que van a ser concesionados o están siendo ofertados actualmente, o aquellas unidades de minería que están en trámite, en solicitud. Esos son amenazas. Pasarán a ser presiones una vez que sean concesionados y entren en actividad, ¿no? Está el tema de la deforestación, el tema de la degradación, es otro elemento que hemos tratado de trabajar y se ha trabajado con una misma metodología, y también el tema de la gobernanza, un tema, ¿no? Un tema muy importante de la gobernanza, cómo se gobierna todo este gran espacio amazónico. Es un tema muy complejo, un tema muy crítico, hay muy buenas voluntades, pero falta mayor énfasis en ponerlo en práctica en los territorios, ¿no? O en el territorio como tal. El primer producto que sacamos, teniendo esta mirada transfronteriza de la cuenca amazónica, ¿no? Fue este primer mapa que nació en el 2009. La red RISE como tal se centró y se inició, inició sus trabajos en el año 2007, y después de 2 años recién pudimos sacar un mapa que era áreas naturales protegidas y territorios indígenas, ¿no? Teniendo esa mirada más de cuenca, más transfronteriza, como una unidad integral, como lo estábamos conversando. Donde hemos podido hasta ahora, año a año, hemos ido actualizando, tenemos el mapa 2023, ¿no? De la RAIZ, en la cual lo podemos decir que el 49% de la Amazonía está en territorios indígenas y áreas protegidas. 58% de estos bosques estables, es decir, de aquellos que aún no han sufrido intervención humana, ¿no? Están justamente en esos territorios indígenas y áreas protegidas. El 80% del carbono forestal están almacenados justamente en estas dos unidades territoriales. Por eso de su importancia de conservación y de su preservación, ¿no? El 86% de la deforestación, fíjense, el 86% de la deforestación en la Amazonía, en esta cuenca amazónica, entre los periodos del 85 al 2020, por ejemplo, tuvo lugar fuera de las áreas naturales protegidas y de los territorios indígenas, ¿no? Entonces, la mayor deforestación se ha dado fuera de estas dos unidades territoriales, ¿no? Es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, de por qué se está dando fuera de estas unidades territoriales. Pero también bajo esta mirada más de cuenca amazónica, donde existen estas dos grandes unidades territoriales, donde esta Amazonía rica en diversidad y en temas culturales, también existe una gran presión. Está el avance de la agricultura, las quemas, incendios forestales, la minería ilegal, la cultivo de coca, las carreteras forestales, que están transformando este gran espacio amazónico, ¿no? Y aquí viene este llamado actual, porque las mayores presiones, las mayores actividades extractivas, la mayor transformación que está sufriendo la Amazonía hoy en día es alarmante,
No lo decimos la Red Rice dice, digamos, eh, brinda información, genera conocimientos, pero también hay otras iniciativas que nos están dando cuenta que estamos llegando a un punto de no retorno, ¿no? Los gobiernos reconocen la urgencia de evitar el punto de no retorno en la Amazonía. Está el Tratado de Cooperación Amazónica, por ejemplo, que se generó en el año 1995, que no, donde hay las buenas voluntades de los gobiernos de las cuencas amazónicas de querer generar acuerdos, interacciones, acciones para proteger la Amazonía, para preservar la Amazonía, para proteger a las culturas de esas zonas, pero ¿qué tanto hemos avanzado en lo del presidente? Ahora poco, el 2019 se formó el Pacto de Leticia, ¿no? Donde también participaron muchos presidentes que forman parte de esta unidad amazónica, ¿no? Donde una de las conclusiones era deforestación cero, ¿no? El compromiso era deforestación cero. ¿Qué tanto hemos avanzado en ello? Entonces, hay la importancia de preservar la Amazonía, ¿no? No es un llamado que nos está dando ahora, y no podemos decir que ya no hay información, la información existe, hay acciones que tenemos que tomar. Así como hemos generado el mapa, el paisaje de territorios indígenas y de la natura protegida, sobre ese mismo espacio también hemos generado una gran cantidad de información que nos permite tener en cuenta cuál es la realidad de este espacio amazónico. El primer mapa, por ejemplo, tiene que ver con centrales hidroeléctricas, aquellos que están en operación, aquellos que están en proyectos, y los que están en proyectos, ¿dónde están? En la gran mayoría están en las cabeceras de cuenca. Por ejemplo, en el Perú, están en la gran mayoría están en la cabecera de cuenca, ¿no? ¿Y dónde quedó esa política de decir agua, agua sí, oro no? ¿No? Al final todas esas cabeceras están concesionadas por la actividad minera, que es el segundo mapa tal como estamos visualizando acá, ¿no? Las concesiones mineras en la parte peruana están en todas en las cabeceras, incluidas los glaciares. Muchos territorios de las comunidades también están concesionados. Ellos ni saben que está concesionado su territorio, pero sin embargo ya hay ah, todo un mapeo de las actividades extractivas que se han concesionado sobre estos territorios. El otro mapa son lotes petroleros, ¿no? Tanto aquellos que están en explotación, exploración y aquellos que van a ser licitados. Tenemos las quemas, el mapa de las quemas, tenemos las vías, ¿no? Las carreteras que unen, que existen en toda la cuenca amazónica. Sin embargo, hay que tener y hacer un hincapié que una de las variables que hay que tener en cuenta y que nos falta mapear, y estamos en ese proceso, son los caminos forestales, aquellos caminos que están o construidos al margen de la ley. Estos son los caminos que están cartografiados y son información oficial, ¿no? Pero no existe lo otro, que es lo ilegal, que son esos los que están dinamizando y transformando la Amazonía. Y por cierto, la deforestación. Tenemos minería ilegal, tenemos cultivo de cobre, tenemos mucha información en relación a toda esta información. Pero la Amazonía tenemos que verlo así, ¿no? No solo los territorios indígenas y áreas naturales protegidas, sino la sumatoria de todas estas actividades que se viene dando. Si lo miramos de una manera sectorial, actividad minera por un lado, actividad pero por otro lado, bueno, no va a haber quizás mucho problema. La idea es verlo así, superponer una tras otra para ver realmente cómo se ve la Amazonía, ¿no? Eso nos da un panorama real de lo que está pasando hoy. Otro ejemplo, este es un ejemplo global, pero hay un ejemplo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, el que conoce el caso de Pucallpa, Crucero, solo es una carretera que quieren construirlo, yo me acuerdo haberlo escuchado desde hace el 2010, había toda esta iniciativa y mucho antes ya había esta iniciativa, ¿no? Cada cierto tiempo vuelve a ser recurrente. Ahora, hoy en día, ha vuelto a salir a la mesa de la luz de querer conectar Pucallpa con Crucero del Sur, justamente para dinamizar, dice, estas dos regiones, tanto amazónicas como del lado peruano. Sin embargo, ¿por dónde va a cruzar? ¿Dónde va a conectar? Esa es la gran pregunta, ¿no? El gobierno, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene esta figura, así de sencilla. Tienes tres iniciativas, siendo la María la que ha ganado, la que tiene la mejor, digamos, según el Ministerio de Transporte y Provías, tiene la mejor opción de ser la carretera por donde va a ser construida, ¿no? Pero la realidad nos dice que este espacio amazónico no es vacío.
tiene áreas naturales protegidas. Está el Parque Nacional Sierra del Divisor. Parque Nacional es un área protegida de manera estricta. Tenemos territorios comunales, tenemos reservas indígenas que son otras áreas de protección estricta. Tenemos, tenemos áreas de conservación regional aquí, tenemos comunidades nativas, tenemos concesiones forestales, entonces actividades ilegales, minería, cultivo de coca, o sea, tenemos una gran, digamos, es una zona muy dinámica, pero lo más preocupante de todo esto es que si nosotros queremos juntar la información, por eso está la red RISE que nos permite juntar información de Brasil y de Perú, si ustedes se dan cuenta y miren, la línea óptima de Perú es esta roja que está acá con la propuesta óptima de Brasil. No coinciden, no hay una conexión. Entonces, ¿cómo se puede proponer actividades de generación y de interconexión, de desarrollo de estas regiones cuando tenemos este tipo de iniciativas? ¿No? Y lo peor de todo es que esta parte de Brasil, por ejemplo, va a tener que romper un parque nacional como es Cerro Divisor, ¿no? Pero si es una área de protección estricta, es intransible, entonces, ¿cómo es que se dan estas iniciativas de querer construir una carretera? Entonces lo dejo ahí para no tomar, eso es un tema que podemos recurrir, pero este tipo de situaciones, de proyectos, se viene dando y se genera a través de la información que nosotros vamos generando como Red Rice, ¿no? No solo hemos hecho mapas, hacemos análisis, policy brief, hacemos una actualización constante y de publicaciones en físico, pero también hacemos otros tipos de análisis, ¿no? Como esta que estamos viendo. ¿Cómo es que el cambio de suelo se viene dando a través de los tiempos? Esto estamos haciendo un análisis del 85, 1985 al 2022, ¿no? Ahora van a sacar uno al 2023, ¿no? Y esto lo realiza la Red Rice, pero en convenio, en alianzas con otra gran iniciativa que se llama Biomas. La Red RISE, la institución, como le decía, del IBC que forma parte, no es que yo lo haga, no es que yo esté haciendo todo esto. ¿No? Hay un grupo de humanos que tiene la institución, el IBC, que está trabajando netamente en ello, que miran cómo se va transformando, cómo va cambiando el uso, cómo el bosque deja de ser bosque para convertirse en otra unidad territorial. Puede ser el aumento de zona, el crecimiento de zona urbana, puede ser la deforestación, puede ser una zona minera, puede ser para infraestructura, cómo va cambiando. Y esto es una información muy importante para ver cómo es la dinámica que se viene dando en toda la Amazonía. Pero también podemos mencionar todo este tipo de dinámica que se viene dando con quemas y fuegos. ¿Dónde se están desarrollando las quemas y fuegos y por qué se está dando? ¿No? Muchos de ellos no creen que eso a veces se dan por el tema de las altas temperaturas. Lugares secos con sequías muy prolongadas te va a generar ese tipo de incendios también. Entonces, todo está amarrado. Hay que mirar la Amazonía como un todo, si no, no vamos a poder tener alternativas o propuestas de soluciones si solo vamos a mirarlo país por país o de manera fraccional, ¿no? Como ustedes están viendo, estamos mirando tecnología, ¿no? Usando la tecnología puesta a disposición de obtener información sobre esta cuenca amazónica. Otro punto importante que también tiene que ver con alianzas con biomas, ¿no? Es la dinámica de los cuerpos de agua, sobre todo en lo que tenga que ver con Amazonía de selva baja. La dinámica es brutal en esa zona. Y eso nos responde por qué nuestra cartografía nacional, por ejemplo, en Perú, sigue siendo desactualizada, sigue siendo del año 85, 90, y no podemos tener una información actualizada. ¿Por qué? Porque es muy dinámico esta información y esto lo hace muy costoso, lo hace muy difícil, lo hace muy complejo, a que las instituciones competentes en la materia de querer actualizarlo también no lo hagan, ¿no? Pero es importante saber dónde están, con cuánto crece o cuánto de cuerpo de agua tenemos, cómo se va moviendo, cómo se va dinamizando esta información. Toda esta información, toda esta información está enmarcado en estas directrices que nosotros seguimos manejando, que está plasmado para el 2027. Uno, el objetivo estratégico uno es seguir teniendo esta visión compartida entre todos los actores claves que considere la integralidad y conectividad de la región como una estrategia de conservación de la Amazonía.
Dos, acuerdos políticos públicos y privados, regionales e internacionales que favorezcan la conservación y el uso sostenible de los recursos de la Amazonía. Tres, fortalecer a los actores claves en la generación y uso de la información. Esto es un punto importante, ¿no? La red RISE, a través de MapBiomas, el grupo que viene trabajando en MapBiomas está haciendo estrategias de colaboración, de incidencia en las instituciones tomadoras de decisiones para que puedan usar este tipo de información, ¿no? Es más, también hacer procesos de capacitación de cómo se genera la información y sean parte del proceso, que es otro elemento importante que hay que destacar, ¿no? Y luego otro último, el objetivo estratégico que tenemos es reducir las brechas de conocimiento sobre el Estado y valorar la Amazonía, ¿no? Tenemos que pensar, mirar a prospectivos que tenemos que valorar y preservar la Amazonía por todos los beneficios que nos otorga, ¿no? Para ir terminando, mensajes claves que necesitamos mencionar a través de la red RAIZ. Sin bosques estables, el punto de no retorno, que es aquel donde se rompe el equilibrio funcional de los ecosistemas, se alcanzaría de manera más rápida, ¿no? Como ustedes han visto, hay algunos investigaciones científicos que están diciendo que el punto de no retorno es de acá en el año 2030, 2050. Yo creo que estamos muy lejanos de ello. Esto va a ser mucho más antes, si es que las condiciones, si es que las actividades antrópicas no planificadas, no sostenibles, se sigue dando tal como se sigue dando hoy en día. Las transformaciones que estamos experimentando en la Amazonía son drásticas y es un llamado urgente para evitar alcanzar ese punto de no retorno, ¿no? Actualmente el 58% de los bosques estables están ubicados en las regiones o en las unidades territoriales como áreas protegidas y territorios indígenas. Y el 42%, ¿qué hacemos con el 42%? Que se siga transformando, que se siga deforestando. No, hay que, hay que generar estas iniciativas de poder sumar, ¿no? A este porcentaje de 58, seguir aumentando para que esos bosques sigan cumpliendo su función de ser un elemento de equilibrio de las temperaturas, que sean un espacio de brindar seguridad alimentaria, de proteger y dar sustento en lo que tenga que ver con los servicios de bienes comunes como el agua, las pesquerías, etcétera. Otro punto es que los territorios indígenas y las áreas protegidas cumplen un papel clave como barreras al proceso de deforestación y degradación de los bosques. Y esto nos hemos dado cuenta justamente que la mayor proporción o el mayor porcentaje de deforestación se da fuera de estas unidades territoriales, ¿no? Entonces, por eso que es importante conservar y preservar estos territorios indígenas de estas áreas naturales protegidas. ¿Para qué? Para proteger los inventarios de carbono almacenados en la vegetación, el resguardo de la biodiversidad, la diversidad cultural, la conservación de los ecosistemas hidrológicos regionales, la estabilidad climática, entre otros beneficios. Por eso de la importancia del papel que cumplen estas dos unidades territoriales. Y el último simplemente es el almacenamiento de carbono es un servicio ecosistémico fundamental para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, los marcos normativos en los países amazónicos no brindan las protecciones necesarias a sus bosques para mantener sus servicios ecosistémicos, ni para salvaguardar los derechos territoriales, ni la vida de los pueblos indígenas que la habitan y la gestionan. Como ya les dije, hay iniciativas, hay intenciones. El Tratado de Cooperación Amazónica, el Pacto de Leticia, son estos indicadores. Sin embargo, hay que ponerlos en prácticas. Si no ponemos en prácticas acciones concretas, bueno, van a ser meramente declarativos todas estas acciones o acuerdos que se vienen tomando de maneras multipaís. Nada, yo con eso termino, simplemente hacerles una invitación para que puedan seguir conociendo la red RISE, que es la Red Amazónica de Información Socioambiental. De conocer, tenemos la página web, pueden encontrar mapas, informaciones disponibles, ¿no? Tanto cartográficas, aquellos que les gustan elaborar mapas, generar, analizar, ahí pueden descargar toda la información sin ningún problema, informaciones físicas, mapas disponibles, análisis, policy brief, todo los tipos de información que nos permita tener un conocimiento integral de la Amazonía la podemos encontrar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por
traer esta información y esta exposición a este espacio, Felipe. Pedro Tipula. A continuación vamos a indicar a nuestros participantes y a nuestros oyentes en Facebook que puedan ir dejando algunas preguntas o comentarios o también algunas opiniones con respecto al primer tema que van a ser compartidos después del segundo, de la segunda exposición. Y a continuación vamos a dar pase a la Magíster María Sofía Dunning Borkowski Goluchowska, quien es magíster en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial por la Universidad Nacional de Piura. Es ingeniera forestal por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Para obtener el grado de magíster, desarrolló la tesis dinámica de la cobertura vegetal en la cuenca transfronteriza Catamayo-Chira y su relación con la sedimentación del reservorio Poechos en el año del 2000 al 2017, dentro de Perú y Ecuador, obteniendo la máxima calificación. Actualmente trabaja en el área de ordenamiento territorial del Gobierno Regional de Piura, coordinando la actualización de la zonificación ecológica económica del departamento. Tiene una amplia experiencia profesional en gestión de proyectos vinculados especialmente a la gestión del territorio, manejo sostenible de recursos naturales, gestión de riesgos de desastre, cambio climático y conservación de la biodiversidad, utilizando herramientas de sistema de información geográfica y teledetección. Ha dictado el curso de sistemas de información geográfica y teledetección a varias promociones de ingenieros en la Universidad de Piura. Bueno, muy buenas tardes, Sofía Dunning. Bienvenida a este espacio. Usted tiene la palabra. Buenas tardes. ¿Me confirma si me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Y creo que sí se está compartiendo, ¿no? Mi pantalla. Sí, sí, perfecto. Buenas tardes con todos. Agradezco a la Sociedad Geográfica de Lima por la oportunidad de hacer esta presentación hoy día. Muchas gracias a todos y también a Pedro por habernos ilustrado de manera tan didáctica eh, todo el trabajo que está haciendo el IBC en la Amazonía. Nosotros ahora nos toca cruzar la cordillera de los Andes y dirigirnos al norte del Perú. Vamos a ver lo que es la gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca binacional Catamayo-Chira. Algo con lo que coincido con Pedro, un ratito porque el Zoom me tapa algunas cosas, es la importancia de la gestión de recursos hídricos, ¿no? Y tanto en la Amazonía como en la vertiente occidental del Pacífico, en Perú, creo que se está trabajando en diferentes instituciones dándole el enfoque de cuenca, ¿no? Usamos la cuenca como unidad de observación de un territorio, ya que el agua fluye desde las cimas de las montañas hasta el mar. Y podemos ir viendo cómo esta agua nos conecta, en el caso de Piura, desde los páramos hasta su desembocadura en el mar. Hoy quería conectar lo que había hecho Pedro con el tema, vamos a irnos hacia otra frontera, hacia Ecuador. Ecuador y Perú también comparten Amazonía, lo que nos explicaba Pedro hace un rato, ¿no? Y son estas cuencas al lado derecho en nuestra pantalla las que son compartidas entre Perú y Ecuador y que van a ir a desembocar al Amazonas. Está la del río Putumayo, río Napo, Colambo Tigre, Pastaza, Morona, Santiago,
Y esta rosadita aquí abajo también, la de el Mayo Chinchipe. ¿Ya? Entonces, hacia el lado de la vertiente del Pacífico tenemos las cuencas Zarumilla, compartimos con Ecuador la cuenca Zarumilla, Tumbes y la cuenca Catamayo-Chira, esta en azul. Eh, la cuenca, la gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve el manejo coordinado del agua, la tierra y otros recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar económico y social de de las poblaciones que están ubicadas a lo largo de la cuenca, ¿no? Por eso, como lo decía también el expositor anterior, y lo demuestra a través de su trabajo, esta coordinación exige potentes mecanismos de gobernanza del agua, tanto a nivel local, regional y en este caso transnacional, para asegurar que hay suficiente agua disponible para todos los usuarios en una determinada cuenca. La cuenca que vamos a analizar en mayor detalle es la cuenca del Catamayo-Chira. Aquí es una cuenca binacional cuyas aguas fluyen hacia el Pacífico. Se encuentra en la vertiente occidental de Perú y Ecuador. Más o menos la tercera parte de la cuenca se ubica en territorio, pero la parte más alta se ubica en territorio ecuatoriano, en la provincia de Loja, y las otras dos terceras partes se ubican en territorio peruano, específicamente en el departamento de Piura. Aquí hacia el centro de la cuenca tenemos el reservorio de Poechos, que si bien se encuentra en territorio peruano, recibe aguas del Ecuador, de Loja, ¿no? De la parte de la cuenca Catamayo, pero también de Perú, de esta parte verde aquí achurada. Veámoslo en este mapa un poco más grande. Tenemos aquí el reservorio de Poechos, ubicado al centro de la cuenca, se podría decir, y este reservorio construido y que entró en funcionamiento en el año 1976, recibe las aguas de las subcuencas La Solana, ubicada en Perú, y Quirós, también ubicada en Perú, pero también de las subcuencas Alamor, Catamayo y Macará, que provienen del Ecuador. En el caso de Macará, es una cuenca binacional, donde el río es el límite entre ambos países. Más o menos la historia, ¿no? Hacia el año 1940 hubo un conflicto entre Perú y Ecuador que eh, y rebrotó en el año 1998. Una vez que ya se llega a un acuerdo de paz, en el año 1971 se realiza un convenio para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas Huyango-Tumbes, que está más hacia el noroeste, y Catamayo-Chira. Luego, como les decía, en el año 1998 hay un acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, en el cual se integra la frontera, eh, promoviendo el desarrollo y la buena vecindad entre ambos países. En el año 2009 se conforma la Comisión Binacional de Zarumilla y la evolución va prosperando, y el año pasado ya se suscribió el reglamento de la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos entre ambos países. Es un estadio un poco
anterior al que han avanzado en la Amazonía, porque gracias a este reglamento recién se van a poder empezar a trabajar con las protocolos, se van a establecer los protocolos para trabajar en estas cuencas binacionales. Como les decía, la cuenca Catamayo-Chira hacia el centro tiene reservorio Poechos. El reservorio Poechos fue instalado y entró en operación en el año 1976 y en ese año tenía una capacidad de 885 millones de metros cúbicos. Sin embargo, en el año 2018, año en que se ha realizado la última batimetría en el reservorio, el volumen almacenado ha descendido a 365 millones de metros cúbicos. ¿Qué ha sucedido? Más o menos el 60% del volumen del reservorio ha sido ocupado por sedimentos que vienen tanto de Perú como de Ecuador, dada la naturaleza de la cuenca. La mayor parte de los sedimentos acumulados ocurren en los años del fenómeno del Niño. Sabemos que en estos años, el año 1982, posteriormente 1998 y después 2017, hubo mayores lluvias a lo largo del territorio de la cuenca Catamayo-Chira y estas, al impactar en el suelo, promovieron la erosión de suelos, movimiento de masas y los suelos gran parte de los suelos fueron a sedimentar el reservorio. Entonces, en años normales sí ocurre sedimentación, pero en años de fenómeno del Niño, la sedimentación se incrementa en un 80%. Pero ¿qué es lo que ocurre? No lo veamos de una manera lineal, que todo ocurre como si fuera un punto. Tenemos que ver no solamente qué es lo que ocurre en el tiempo, sino qué es lo que ocurre en el territorio. A lo largo de los datos históricos, trabajados con datos PISCO, del CENAMI, se puede ver que la precipitación media anual entre el año 81 y 2017, sin considerar los años PEN, 83, 98 y 17, esta sería el comportamiento de la precipitación, donde la parte baja de la cuenca es bastante árida, porque al año no llueve más de 500 milímetros, no se acumula más de 500 milímetros de precipitación. En la parte media hay una acumulación anual de 500 a 750 milímetros y en la parte alta puede llegar a acumularse 1200 milímetros al año. Nótese que el límite entre ambos países es este rojo que atraviesa la cuenca. Sin embargo, en los años niños, 83, 98 y 2017, las precipitaciones se incrementan. Entonces, por ejemplo, en el año 83, en la parte baja, que era bastante árida, la zona más cercana al reservorio, la precipitación se incrementó de 10 a 30 veces, hasta 30 veces. Lo mismo sucedió en el año 1998. Sin embargo, por ejemplo, en la parte alta de las cuencas, para esos años, se incrementó solamente 2 veces, ¿no? O sea, se duplicó. En el año 2017, que fue el año del Niño Costero, si bien es cierto, no se incrementó hasta 30 veces, en la parte de la cuenca La Solana y en la cuenca Alamor, en Ecuador, sí se incrementó la precipitación se
la precipitación se incrementó hasta 10 veces. Algo impresionante. Entonces, si en esta parte baja de la cuenca, tenemos principalmente bosque estacionalmente seco de colina y montaña, que es anaranjado, áreas de cultivo en rosado. En años normales, con 50 milímetros de precipitación acumulada o 500 milímetros de precipitación acumulada al año, tal vez no va a ser significativo el transporte de sedimentos, pero si ya se incrementan, volvamos al gráfico anterior, 10 a 30 veces, o sea, ya no llueve 500, sino 5.000 milímetros en esta zona, la sedimentación va a afectar de manera mucho más fuerte en estos años niños. Y no es que va a arrastrar sedimentos de la parte alta, ¿no? En los años niños, sino más bien arrastra sedimentos de la parte media y media alta. ¿Sí? Entonces, gracias no solamente a la distribución temporal, sino a la distribución en el territorio, podemos determinar que en años normales la mayor sedimentación proviene de las cuencas altas de, del Chirapiura. Sin embargo, en años niños, la mayor sedimentación proviene de las cuencas bajas o de la parte baja de la cuenca. ¿Cómo enfrenta la lluvia en un año niño esta parte del territorio, la parte media y baja de la cuenca? Pues es un bosque seco, son áreas de cultivo, les decía. Este es un área aquí en Alamor, esta área rosada. Aquí es donde, ¿se acuerdan? Se incrementa 10 veces la lluvia. Y en esta zona se cultiva el maíz, ay, perdón, en laderas. Es el granero de Ecuador, o por lo menos del sur de Ecuador. Fíjese cómo el bosque seco en esta zona ha cambiado con los años. Si tuviéramos el map biomas hacia este lado en Ecuador, que creo que ya está, podríamos ver el efecto del cambio de uso de la tierra y se ha convertido de bosque seco a cultivo de maíz muy intenso en estas lomadas y en estos cerros. Pero no solamente la erosión fuerte viene de este punto. También vemos que en Ayabaca, en Perú, lado peruano, en la cuenca, en la divisoria de cuencas entre Quirós y Macará, también hay un incremento de precipitación en años niños y no niños. O sea, en años normales también hay bastante precipitación en esta zona, donde también vemos espacios, cadenas de montaña bastante deforestadas y con cultivos en secano, ¿no? Áreas descubiertas que están esperando precisamente las lluvias para ser irrigadas y ser utilizadas. Este tipo de manejo del suelo eh, provoca también movimiento de masas, el deslizamiento. Acá vemos, por ejemplo, en esta foto una persona, y más aquí por aquí también más personas, eh, preocupados porque hay un deslizamiento. Todos estos sedimentos a la larga y por la forma de la cuenca van a parar al reservorio de Poechos. Otro caso específico ocurre aquí en la Solana, ¿se acuerdan? En la parte baja, donde si bien es cierto hay bosque seco, en los cauces de los ríos se cultiva cebolla y otros cultivos de pan llevar. Como esta zona es súper árida, los campesinos, utilizando el agua que proviene eh, o el caudal ecológico del río o también de agua de subsuelo, y sabiendo que no va a venir una avenida,
cultiva cebolla, maíz y otras especies en los cauces. Aquí, por ejemplo, vemos una foto de hace 2 años, en noviembre, donde este es el cauce de la quebrada, justamente La Solana, y tenemos el cultivo aprovechando estos ojos de agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llueve fuertemente en un periodo del Niño o en una estación de lluvias en marzo y todo estos cultivos con el suelo que los sustenta es removido y llevado aguas abajo. Entonces, podemos ver que la vegetación sí ayuda a conservar los suelos, ya que amortigua la gota de agua que cae tanto de la lluvia e impide que caiga directamente al suelo. Promueve la escorrentía superficial y detiene el avance del agua sobre las laderas erosionando. Esto es el ideal a lo que tendríamos que llegar al manejar esta cuenca en Piura, o perdón, en Catamayo Chira en este caso. Hay unas iniciativas binacionales entre Perú y Ecuador para el manejo de estas áreas, tanto de La Solana, Alamor y la parte baja del Catamayo. Se trata del bosque de paz Perú-Ecuador, ¿no? Donde en el área verde tenemos áreas naturales protegidas o áreas, por ejemplo, acá está el Parque Nacional Cerros de Amotape y el Coto de Casalangolo. En la parte verde más intensa es donde hay áreas naturales protegidas. En la parte verde son áreas de amortiguamiento y en la parte verde menos intensa se puede ver áreas que promueven el uso y el desarrollo del bosque en estas zonas. Entonces, esta iniciativa permite lograr una conectividad ecológica y permite preservar biodiversidad a ambos lados de la frontera entre Perú y Ecuador. La cuenca Catamayo-Chira también es parte de estos bosques, esta reserva de biosferos, bosques transfronterizos. Pero la cuenca no solamente es la parte media y baja, sino el agua se forma en la parte alta, en las cabeceras, en los páramos. En los páramos también se está creando una iniciativa, un corredor que ya es un corredor interregional o interdepartamental, porque abarca los departamentos de Cajamarca y Piura, y también es un corredor internacional. Es corredor Andes del Norte para el Perú y Andes del Sur para Ecuador. Une ambas regiones o ambos países de esta manera, ¿no? La cordillera viene en rosado y esta iniciativa de conectividad entre los Andes de Ecuador y Perú se está trabajando para lograr la conectividad para conservar el recurso hídrico en sus nacientes, tanto bosques y páramos, y todo el ecosistema que acompaña, y declararlo de tal forma de que sea colaborativo entre ambos países. En principio, su punto más al sur sería la depresión de Huancabamba, el punto más bajo de los Andes y se ubica justamente en el departamento de Piura y estaría comunicando
Ecuador y tal vez Colombia hacia el norte, siempre pensando en las nacientes. Aquí podemos ver una imagen de justamente las nacientes que se estarían protegiendo, serían los páramos en las cumbres más altas. Estas áreas no son áreas deforestadas, son páramos, es decir, lugares donde se deposita y almacena agua, y aguas abajo los bosques montanos, que se ubican tanto en la vertiente occidental como en la oriental dentro de la cuenca. La importancia de la gestión de recursos hídricos sería la cooperación transfronteriza para garantizar la seguridad hídrica y la integración, estabilidad regional, tanto en el caso específico de la cuenca Catamayo-Chira de ambos países, Perú y Ecuador, ¿no? La gestión sostenible del agua es un pilar para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, porque necesitamos agua limpia, segura y fiable a lo largo de toda la cuenca amazónica y a lo largo de las cuencas, de todas las cuencas de la vertiente occidental, entre las cuales se encuentra la cuenca Catamayo-Chira. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Sofía Donin, por esta exposición. A continuación, vamos a invitar a nuestros participantes a dejar sus preguntas con respecto a la primera y a la segunda sesión, y a la primera y la segunda exposición. No sé, antes, si alguien quiera igual hacer algunos comentarios, mientras que nuestros participantes un poco tímidos no, no ponen nada. Sí, Vamos a dejar unos minutos para que se alimenten. está bien, está bien. ¿Puedo hablar? Sí, por favor, adelante. Bien, realmente interesantísimo. Dos temas que evidentemente se han complementado. Muchas gracias a los expositores, a María Sofía, a Pedro, por tan interesante exposición sobre temas que tocan a varios países, ¿no? Aquí vemos, por un lado, vemos todo lo que pasa en Amazonía, y por otro lado, ya algo más local, digamos, preocupación de nuestro país. Aquí se tratan muchos temas que involucran a los habitantes, ¿no? Estos habitantes que manejan la tierra tienen que tener, ¿hasta qué punto tienen la conciencia de todo lo que ocurre en el ámbito que hemos tratado, ¿no? En los ámbitos que hemos tratado? Me interesa un poco su respuesta. Vemos que, y estoy segura que siempre se trabaja con estas personas o con estas comunidades, campesinos, colonos, que tienen tanta importancia en los temas que se ha tratado. ¿Hasta qué punto ellos
participan en los trabajos de investigación. Y por un lado, me interesa mucho a qué temas, a qué aspectos que nosotros, que los investigadores pueden pronunciar, pueden interesarse, ellos se oponen, ¿no? No participan. ¿Qué es lo que no quieren dejar de ser como los que utilizan esas tierras? Porque seguramente pueden ser temas un poco incómodos para ellos, ¿cierto? En esos convenios internacionales, en los protocolos, de las propuestas que estamos dando para mejorar ciertas situaciones que no siempre eh, favorecerán a ellos. Ellos están en la parte alta, siempre río arriba. Entonces, eh, bueno, ahí está mi pregunta, tanto para Pedro como para María Sofía, si es posible. Adelante. Sí, quien desee responder primero. A ver, trataré de responder a la pregunta de la doctora Catarcila. Creo que es muy pertinente su apreciación al respecto de cuál es la participación que tienen estas comunidades en torno al trabajo que venimos realizando. De hecho, que como lo decía Javier, ¿no? La construcción de un sistema de gobernanza socioambiental es un proceso muy complejo que involucra múltiples actores sociales y de distintas esferas de toma de decisiones. Hasta ahora, la toma de decisiones sobre el uso de la Amazonía se ha concentrado en los aparatos gubernamentales, sí, y se sigue dando, y eso no ha cambiado, ¿no? Y también no solo de los sectores de los aparatos gubernamentales, sino también tiene que ver con el sector económico o las empresas o las compañías o las empresas que se dedican a las actividades extractivas. En muchas de estas instancias, los pueblos indígenas y comunidades locales amazónicas y andinas, ya que estamos hablando de de Cuenca, comunidad territorial, están al margen de todo proceso de formulación de políticas públicas, de las tomas de decisiones con respecto a los usos de los recursos naturales que están en su territorio o en la gran mayoría de su territorio. Para construir en la red RAIZ, para visibilizar estos, la participación de estas poblaciones indígenas, nosotros, cuando iniciamos la red RAIZ junto al IDC, que fue en el año 2007, el AIDACET, que es la organización nacional, ¿no?, que representa a todas las poblaciones indígenas de la Amazonía, era parte de esta iniciativa RAIZ, ¿no? Entonces teníamos un papel fuerte, preponderante, teniendo en cuenta que ellos eran los actores claves por sus conocimientos, no saberes, ¿no? En las, en todo lo que tenía que ver cómo eran estos conocimientos ancestrales que nos pudieran a nosotros servir de tener una información mucho más confiable y más de terreno, ¿no? Hoy en día ya estas instituciones han dejado de ser, ¿no? Ya no forman parte de la institución RAS por diversas razones, ¿no? Más de índole de agendas particulares que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, son aquellas poblaciones que más usan ese tipo de información, solicitan la información, ¿no? Porque muchas instituciones de gobierno dicen, no hay información sobre los territorios comunales. No es que no haya, lo que pasa es que no existe o no quieren generarla, ¿no? Entonces, desde esta plataforma nosotros construimos, visibilizamos esos territorios y ellos son, digamos, usuarios. ¿Quieren ser parte de este proceso? Sí. ¿Quieren ser parte de tener una nueva gobernanza socioambiental de la Amazonía? Sí, ¿no? Pero hay que abrir estos espacios que no hay que abrirlas para que ellos sean parte de todo este cambio, ¿no? Eso por mi parte. Sofía,
¿Le gustaría? Sí, Adelante. justamente, bueno, yo como lo he expuesto acerca de la cuenca transfronteriza Catamayo-Chira, pero actualmente estoy trabajando en la actualización de la zonificación ecológica y económica de Piura. Bueno, Piura también es fronterizo eh, como departamento, ¿no? Y el departamento de Piura tiene el 25% del territorio ocupado justamente por comunidades campesinas. De repente no es tanto como Lima, pero es bastante. Y estas comunidades campesinas se ubican en su mayoría justamente en las cabeceras de cuenca, en la parte alta, la cuenca media, y en el caso de la cuenca Catamayo-Chira, del lado peruano, se ubican también en el bosque seco, ¿no? Hablábamos justo hace unas semanas atrás con Pedro acerca de las comunidades campesinas que están en Lancones y Suyo, cerca de la frontera con Ecuador, y veíamos que todavía en algunos casos no están saneados sus límites, ¿no? Y esto ocurre en, en una gran proporción. Son muy pocas las comunidades campesinas, conozco el caso de Piura, que no tienen ni siquiera delimitado tienen límites referenciales, pero eso no es suficiente. Y tratándose de una unidad de territorio que es propiedad privada, donde ellos tendrían el derecho de desarrollar actividades de conservación y de usufructo para producción, sería importante que estos territorios sean saneados para poner orden también, ¿no? Para que ellos mismos se sientan ordenados, se sientan parte de esta comunidad y puedan cuidarla y trabajarla de una manera sostenible. Desde mi posición, trabajando en la ZE, estoy impulsando esto. Vamos a ver si se logra involucrar a las personas, básicamente por las distancias. Estamos yendo hacia, no solamente nos estamos quedando en la ciudad de Piura, sino estamos yendo hacia Sullana, hacia otras provincias, y esperamos que eh, recoger e involucrar a las comunidades campesinas en la zonificación ecológica económica y en el plan de ordenamiento territorial del departamento. Muchísimas gracias por sus respuestas. Quizá, a Hay ver, como dos preguntas. sí, ahí estoy revisando. Hay dos preguntas. De todas maneras, por ejemplo, yo a Pedro, bueno, ante todo, quiero en verdad agradeceros tanto a ti, Pedro, como a Sofía por el espacio que nos habéis cedido para hacernos las presentaciones. Realmente es un tema tremendamente importante y complejo, ¿no? Además, como decía un poco Katarzyna, habéis presentado también como dos escenarios diferentes, con lo cual tenemos una visión más rica de lo que pasa a nivel transfronterizo en las cuencas en nuestro país, ¿no? Y entonces, bueno, yo quería hacer una pregunta a cada uno, pero quería preguntarle a Pedro, primero, claro, ante estas iniciativas que son de carácter privado, a mí me apena mucho que con la cantidad de recursos que tengamos en el país, el propio Estado un poco de lado o no visualice o no se le ocurra de repente hacer este tipo de intervenciones para obtener información que es importantísimo para luego tomar decisiones y saber cuál es la realidad que tenemos. Y yo lo que preguntaría a Pedro es si, por ejemplo, no sé, si ¿qué actitud tiene el Estado, por ejemplo, frente a esta información que vosotros vais construyendo? Por ejemplo, se me ocurre, os ha pedido y aparece vuestra información en el portal este de GeoPerú, este servidor que tiene el Estado, por ejemplo. Ay, Gracias. No, sí, se te escuchó. Se te escuchó todo. Sí, igual es una pregunta muy interesante. Como yo le decía, una de las estrategias que nosotros estamos buscando y siempre hemos buscado y quizás nos toca buscar otros mecanismos es de fortalecer
es que esta información no quede aislada, solo quede en la sociedad civil y que sea parte de esta red. La idea es que esta información vaya más allá y eso implica tener alianzas. El IDC, a través de estos productos más biomas que viene desarrollando este grupo humano dentro del IDC, y en cada uno de los países tienen estos grupos humanos que vienen desarrollando este tipo de información sobre fuego, sobre deforestación, cambio de uso de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que también sean las propias instituciones de gobierno quienes toman la decisión finalmente, sean parte de este proceso. Miren, sean parte de este proceso y también sean usuarios toda esta cantidad de información. Ahora, en estas áreas, en estos tiempos donde la tecnología avanza a pasos agigantados, no podemos decir que no existe información. La información existe, la información está, pero sino que hay que superar esta, este pensamiento, este concepto que tiene el gobierno en muchos tomadores de decisiones es que la información que vale solo es la que genera el Estado. Todo lo demás no sirve, es referencial. Y esto está errado. Ahí, en vez de ayudar, nosotros no queremos duplicar esfuerzos, queremos ayudar a tener y con esto quiero comentarles es que no es que la red como tal y el IBC como tal, no estamos en contra de ninguna actividad económica de aprovechamiento de los recursos naturales, etcétera. Seríamos locos en estar en contra de estas iniciativas. Lo que estamos apostando es poner en información y decir, ojo, queremos que las actividades que se desarrollen en la Amazonía sean, ¿no? Equitativamente, ¿no? Proporcional de beneficios a la sociedad, sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Que sean respetados estos ecosistemas y sean valorados y sean cuidados y comprendamos el valor que tiene este espacio amazónico, ¿no? Entonces, hay algunos actores de las instituciones de gobierno como el BINAM, como el MIDAGRI, que quieren aprovechar estos recursos de este tipo de información. Sin embargo, una de las grandes debilidades que hemos tenido a lo largo de los años es que es muy inestable. Todos los que toman decisiones, como son cargos de confianza, un mes están, 2 meses están, medio año están, al otro ya no está y entra otra persona que no quiere saber nada con la sociedad civil. Entonces se complica más la cosa. Pero la información está, la apertura de brindar esta información está y está a disposición de todos. Eso, María del Carmen. Gracias. Habría que buscar mecanismos y un poco quizá generar presión como para que mecanismos y a la vez presión de enlace y de presión para que realmente esta información sea, digamos, aceptada y sea incluida, ¿no? Y conocida y utilizada por todos, efectivamente. Eso es un problemón. Gracias. Sí, y quizás solo complementar, no estoy diciendo que no haya algunas personas que toman decisiones, que tienen cargos importantes. Hay toda la iniciativa, sin embargo, hay estos marcos normativos a veces que lo impiden, ¿no? Que va más allá de lo que ellos quieren como profesional, de lo que ellos ven como debería ser, sino que están amarrados ahí a estos marcos normativos que impiden un poco eso, ¿no? Y quizás, como tú lo comentabas, buscar otros mecanismos, buscar otras formas de incidencia y que la información generada pues sea absorbida por ellos, sea tomada por ellos para tomar mejores decisiones con informaciones que ya están puestas a disposición de ellos, ¿no? Eso. Gracias. Ah. Vea, hay dos preguntas entre las personas que están participando. No, el micrófono. No se te escucha. Creo que podría dar respuesta a una pregunta que ha hecho Disculpe, estaba con el Geraldo. micrófono apagado. Estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Sí, hay dos preguntas. La primera que es de Dilberto Castro, si se puede recuperar la capacidad del reservorio Poechos. Y la segunda que dice, ¿qué alternativa se podría plantear para integrar vialmente a Perú y Brasil a través de Ucayali, si en ambos lados existen parques nacionales de carácter intangible? Eh, el orden en el que quieran responder las preguntas se lo dejo a criterio de ustedes.
Sí, para recuperar el reservorio, bueno, hay que saber que a nivel mundial los reservorios tienen un periodo de vida útil, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, ya Poechos está pronto a cumplir 50 años y por lo tanto su vida útil prácticamente, o sea, ya está por cumplir el periodo. Sin embargo, dada la infraestructura y dada que es difícil construir nuevos reservorios o buscar nuevas alternativas, es importante ver la forma en cómo recuperar esta capacidad de almacenamiento. Entonces, una de las soluciones que se dieron hace unos años atrás fue elevar la cota del reservorio, ¿no? El dique. Y se ha logrado, creo que, levantar en un par de metros, no, en un metro, creo, a la fecha, la altura del reservorio, o sea, el espejo de agua. Y con esto, igual, no tenemos mucha mayor capacidad. Si bien es cierto, si multiplicamos ese metro por el área del reservorio es grande, pero no soluciona por sí mismo eh, el problema, ¿no? Porque el sedimento seguirá llegando y se seguirá acumulando. Una de las propuestas de los ingenieros de la Universidad de Piura, aquí en Piura, es usar el misma fuerza del agua para botar a través de las compuertas agua con sedimentos. Esa es, me parece a mí personalmente, una de las propuestas más viables. Sin embargo, es un poco arriesgada porque para botar estos sedimentos necesitamos botar mucho volumen de agua, lo cual implicaría perder agua durante ese periodo, ¿no? Entonces, las autoridades no se animan a hacerlo por el temor a quedarnos sin agua hacia finales de la temporada de estiaje. Otra de las alternativas estaban proponiendo es que ver si manualmente se puede retirar estos sedimentos que pueden ser utilizados para otros fines, por ejemplo, la construcción, ¿no? Sacarlo y usarlo con otros fines. Todo eso parece que está en evaluación. En mi caso, yo ingeniera forestal, y ambiental, hice una tesis para ver qué tanto la cobertura vegetal natural detiene los sedimentos para que no entren al reservorio, ¿no? Sin embargo, en mi trabajo de investigación, determino que el bosque seco, ¿se acuerdan? En el bosque seco es donde ocurren justamente la mayor transporte de sedimentos justamente en años niños. El mismo bosque seco por sí mismo es difícil que lo retenga, por lo menos hasta donde yo he llegado en mi investigación. Pero hay que ver otras formas de detener ese sedimento y dejarlo en el lugar, ¿no? Temas relacionados a gobernanza, ¿no? Para que la gente no cultive en los cauces. Entiendo que es necesario hacerlo en las condiciones en las que viven actualmente, pero hay que buscar otras alternativas de conservación de suelos y ver otras formas de que el sedimento o la erosión no, o mejor dicho, el sedimento ocasionado por la erosión no llegue al vaso comunicante, ¿no? Detenerlo lo más posible. Esas serían las propuestas que he logrado conocer. Pedro, Bueno, ¿quisieras complementar? y sí, voy a dar respuesta a la pregunta de Geraldo, de qué alternativas se podría plantear para integrar vialmente a Perú y a Brasil. Eh, Solo recordar que ya tenemos conexión con Perú-Brasil. Acuérdense de IRSA Sur, la integración de cada sur. Ya estamos conectados con Brasil, ¿no? Vía carretera, ¿no? Porque hay otros mecanismos de conexión que tenemos con ellos por muchos años. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que también es
que tenemos que aprender de los errores. Si no aprendemos de ellas, no vamos a poder lograr el tanto desarrollo que están pidiendo. Solo recordar brevemente cómo se dio esta iniciativa IPSA Sur de la construcción de la interoceánica, ¿no? Justamente tenían las mismas necesidades, las mismas aspiraciones de lograr que Madre de Dios logre el desarrollo. Ya era considerada una región aislada, con poco desarrollo, etcétera, con poblaciones extremadamente pobres, ¿no? Sin embargo, se construyó esta carretera IPSA Sur. ¿Cuáles son las realidades que tenemos hoy en día? Es una de las regiones con alta sistemas fragmentados amazónicos, con alta actividad económica ilegal sobre esos espacios. La minería ilegal es desastroso, catastrófico, diría yo, sobre esos espacios. Y eso en muchas implicancias se da porque a través de estas carreteras se han dado muchas migraciones de poblaciones ajenas a estos espacios en busca de nuevas oportunidades y se han topado con estas actividades, ¿no? La pregunta sería si es que a través de esta carretera interoceánica grande, Madre de Dios ha logrado el desarrollo que tanto aspiraba, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas y creo que la respuesta sale por sí sola. Entonces, ¿por qué seguimos apostando por construir una carretera justamente en estos espacios, tal como Pucallpa y Crucero Sur, dos regiones altamente biodiversos? Por eso existen parques nacionales. Además, no son unidades territoriales, digamos, de protección estricta. ¿Por qué queremos plantear una carretera sabiendo que las carreteras te van a generar deforestación, te van a generar migración, te van a generar otro tipo de actividades económicas que van a fragmentar, van a trastocar, van a alterar toda esta zona altamente biodiversa? Es más, van a causar pérdidas irreversibles y van a atentar contra los derechos de las comunidades, las poblaciones indígenas que viven ahí, todas aquellas que están asentados en comunidades, pero también de aquellas poblaciones que viven en aislamiento, que son más vulnerables aún. Entonces, pensar que el desarrollo se logra con carreteras, creo que debemos volver a repensar esa metodología. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Tampoco quiero decirle, oye, no hagas nada. No, busquemos otras alternativas como las que se había planteado, por ejemplo, de tener alternativas multimodal, ¿no? Existe la carretera que llegan hasta Pucallpa, puede ser conexiones con otra, digamos, con el río, la parte de ríos, ¿no? Busquemos esa alternativa de conexión multimodal, de varias formas, de maneras de articular estos espacios en ambas zonas. Esquemas multimodal que incluyan esta combinación de rutas aéreas, por ejemplo, rutas fluviales, ¿no? Creo que sería una alternativa que nos permitiría lograr una mejor sostenibilidad sobre estos espacios altamente biodiversos. Eso, por mi parte. Muchísimas gracias, Pedro y Julia, por la respuesta. No sé si alguien más se anima a hacer otra pregunta, alguna duda que haya quedado por ahí o que tengan una otra inquietud. Bueno, yo me quedé con ganas de preguntarle a Sofía, porque, bueno, la verdad que muy ilustrativo la cartografía que nos has mostrado y muy sencilla de entender, y esas imágenes que me han dejado así un poco también en alerta, ¿no? Decir que duro ese paisaje. Y lo que nos comentabas, definitivamente que la parte donde hay mayor cantidad de erosión es justamente la que de forma natural está seguramente más desprovista de vegetación, ¿no? Porque, claro, la zona de mayor precipitación en condiciones normales es la zona que entendemos tiene los bosques naturales que ya cubren, por tanto, el suelo y que permiten la protección. Entonces, yo imagino que esto requiere también un trabajo o una participación tremenda de la población, ¿no? Y lo que no me queda muy claro es si la población es consciente quizá del esfuerzo que tiene que hacer de repente por sustituir una forma de trabajo económica que puede ser la agricultura por realmente la protección de las laderas. Pero claro, esto supone que a la población la puedes pedir esto si hay alternativas seguramente de programas que económicamente les ayuden a compensar este déficit en seguramente lo que pueden ellos digamos, construir económicamente. Entonces, mi pregunta es si realmente en estos proyectos, por ejemplo, de carácter binacional,
o incluso en los de carácter regional, existe algún mecanismo para, por ejemplo, involucrar a la población activamente en esta conservación de las laderas, que son claves también para, lógicamente, disminuir un poco la cantidad de sedimentos que lleguen al reservorio. Sí, definitivamente hay muchos proyectos y claro, bueno, hay que partir de una cosa, ¿no? El bosque seco, por sus características, a diferencia del amazónico, o bueno, de repente me estoy equivocando, eh, con, o sea, la población convive y vive dentro del bosque seco. Casi no hay un espacio de bosque seco donde no haya población, ¿no? Salvo ya en las partes más altas. Entonces, eh, y por ejemplo, por la naturaleza misma de las comunidades campesinas, ¿no? Ellos tienen la mayor porción de bosque seco. Entonces, mi idea es, y creo que deberíamos aplicar, es trabajar con estas comunidades campesinas para que ellos hacia el interior de su territorio, una vez saneado, puedan ordenarlo también internamente, ¿no? Hacer algo, un ordenamiento interno hacia la interna y donde decidan qué área conservar, qué área dedicarla a cultivos y qué área dedicarla a otras actividades, ¿no? Podría ser, no sé, pues pesca, o sea, según las características de cada lugar, ¿no? Y lo mismo con las personas naturales, ¿no? Porque aparte de las comunidades campesinas también tenemos predios eh, eh, personales, individuales. Entonces, en ese caso también, ¿no? Trabajar con ellos y de repente buscar alternativas sustentables económicamente que puedan detener la erosión del suelo y que sean aceptadas por la población para ser desarrolladas, ¿no? Justo en un sistema que se está llevando a cabo es los sistemas agroforestales, ¿no? Tanto aquí como en la Amazonía, donde combinan los pastos con los cercos vivos, eh, con árboles y arbustos, que puede ser una alternativa para ir restaurando poco a poco el ecosistema y dándole valor al bosque, ¿sí? Entonces yo creo que parte importante es eso, ¿no? Sé de otras iniciativas que están trabajando con árboles dentro del bosque seco. Palo Santo está muy de moda ahora. Y justo con las comunidades, con predios particulares también, se están llevando iniciativas para manejar el bosque e ir extrayendo de una manera sostenible estos productos eh, para que sea viable, ¿no? Su conservación. Lo importante, yo creo, sea el ecosistema que fuere, tanto en la costa como en la Amazonía, es darle valor al bosque. Si nosotros le damos valor a este ecosistema, que es bosque, al árbol, no lo vamos a cortar para introducir otras actividades económicas. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si igual, presidenta quisiera dar los comentarios finales. Ya no tenemos preguntas en el chat. No sé si Legardo, que está por ahí, quiere comentar algo. Y, o sea, bueno, más Sí, que sí, estoy escuchando tierra. y justamente, perdona, yo creo que podría dar algún comentario de lo escuchado en el tema de cómo hacer programas de reforestación o conservación de bosques. En la experiencia que yo tengo de las zonas, especialmente la que hablaba María Sofía, es que realmente el entrar en una reforestación es un tema bastante complicado, porque no es solamente cuestión de que vayan los técnicos y decían, ah, nosotros queremos reforestar tales o cuales sitios, que son las fuentes de las microcuencas y por lo tanto proveedores de agua.
porque todas esas tierras tienen dueño. Y entonces, y los dueños utilizan eso, como se vio para el caso de Loja, que en tiempo de lluvias todos los campos se cumplen de maíz. Así también en el lado de la cuenca del Quirós, no solamente en la provincia de Ayabaca, sino también para el lado de Huancabamba, igual ocurre que en el tiempo de lluvias aparecen pues cultivos de secano y el maíz es el que domina en su territorio. Por lo tanto, si las tierras, los bosques fueron cortados, fue para abrir esos campos de una agricultura transitoria. Y si va uno a decirle a un campesino, oiga, esta tierra que está deforestada, vamos a sembrarla de árboles, pues sencillamente va a decir no. ¿Por qué? Porque no le estamos dando una alternativa a cómo sostenerse en términos de sus manejos de productividad y de agricultura para sostenimiento de las familias en agricultura de subsistencia. Sin embargo, yo recuerdo una experiencia que hicimos en la zona de Pacaipampa, allá por los años 80, donde había el problema de cómo motivar a los campesinos para entrar en proyectos de reforestación y fue haciéndoles ver el valor que tiene el bosque como proveedor de agua. Y el agua, si bien se ha hablado acá de los grandes volúmenes de erosión que afectan los reservorios en la parte baja, sin embargo, en las zonas altas, el agua y en todo Piura generalmente es más bien una zona, es de déficit de agua. Y la lluvia que trae el agua en tiempo de temporal, pero después del resto del año hay sequías y los campesinos no pueden sembrar sus campos porque no tienen agua. Por lo tanto, si uno entra en el tema de que los bosques son los que pro, ayudan al aprovisionamiento de agua, entonces yo creo que por ahí habría un gran motivo para poder entrar en saber qué pueden hacer ellos para aumentar los bosques. La segunda cosa que tiene que tomarse en cuenta es que también los bosques para ellos significan el aprovisionamiento de maderas de leña y de maderas de construcción para el mantenimiento de sus casas. Entonces ahí también entonces viene la otra propuesta, que no solamente es hablar de recuperación de laderas con árboles, sino qué árboles, qué especies son las que ellos más valoran y que pueden ayudar, junto con los técnicos, para poder decir cuáles serían las más convenientes o las que, a pesar que ellos tengan una costumbre, por ejemplo, el eucalipto, que parece ser muy familiar, decirles algunas restricciones que hay sobre el cultivo de eucalipto en términos de cómo deterioran el suelo. Entonces, hacerles ver que hay alternativas, como por ejemplo el piñán en la parte baja, y eso sí puede ser una respuesta. El piñán es un árbol, probablemente María Sofía lo conoce, muy parecido al eucalipto, y que es propio de esa zona y que no tiene esos aspectos negativos que tienen pues, otras especies. Entonces, y así ver en qué especies pueden tener valoración y además de eso también a especies que pueden tener eh, multiuso. Entonces, y entre ellas hay también frutales y que puede aprovecharse de eso, por ejemplo, dado que es una zona que se presta muy bien para el desarrollo de chirimoyas, hay bastante variedad de chirimoyas. Parece que por ahí está el ecúmene, la chirimoya, justo en la zona del sur de Loja y la zona de Ayabaca. Entonces, podría hablarse de especies de chirimoyas y eso le va a dar un ingreso que justificaría el mantenimiento de las laderas con árboles y pues cambiar de uso solamente. No sé, son así reflexiones que estoy comentando porque sí, es importante hacerlo, pero ¿cómo hacerlo para que sea sostenible
por las mismas comunidades y no que tengamos que tener allí guardianes que estén vigilando que no corten los árboles. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Hildegardo, por su participación. No sé si alguien más tenga algún comentario, aporte o pregunta para ya ir cerrando esta sesión. Por favor, no sean tímidos. No queremos llamar lista. Bueno, creo que ya vamos a ir con los comentarios finales. Adelante, María del Carmen. Nada, sí, comentarios pocos. Agradecer muchísimo, como dije antes, a los dos ponentes de hoy, que además nos han dado una lectura un poco también como fuera del Estado, ¿no? Y eso es importante, ir combinando esas diferentes opiniones y propuestas. Así que nada, muchísimas gracias porque sé que es un tiempo importante el preparar al final una presentación y el dedicar estas 2 horitas a acompañarnos para aprender cada martes algo nuevo sobre nuestro país y los temas territoriales. Y nada, y agradeceros también a vosotros, que llevamos unos cuantos días sin aparecer por aquí, pero a veces se me hace complicado, pero agradecer a todo el equipo que estáis ahí día a día para podernos permitir a todos disfrutar y aprender conjuntamente. Así que un abrazo grande para todos y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta sesión. Agradecemos a nuestros 2 invitados, gracias por su tiempo y también por tremenda información que siempre nos comparten, y sé que esto va a seguir la ruta de seguirse compartiendo y difundiendo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a seguirnos acompañando en la siguiente sesión de los martes geográficos. Fuerte Muchas abrazo. gracias. Gracias, fuerte Gracias. abrazo a Buenas todos. noches. Muchas gracias a todos.